Bienvenidos, en este video vamos a ver el procedimiento para diseñar una rampa que tiene corte y relleno. Rampas basadas en porcentaje. Cuando se indica que una rampa tiene un 10% de pendiente, se refiere a por cada 10 metros verticales se tiene un recorrido de 100 metros en el plano horizontal. Cuando una rampa tiene un 15% de pendiente, se refiere a que cada 15 metros verticales tiene 100 metros de desplazamiento horizontal. Por otra parte, una rampa del menos 10% se hace referencia a que la rampa va bajando. Y el criterio de definición es el mismo, simplemente que el desplazamiento vertical es hacia abajo comparado con el desplazamiento horizontal. Corte, relleno. Durante el diseño de la rampa puede haber secciones que tengan solamente corte, como se indica aquí, solamente relleno, o puede haber una mezcla de ambos, parte corte y parte relleno. En Recmin, las superficies que representan topografía o puede ser una fase o pit se discretizan a través de un arreglo bidimensional o un 2D grid. Aquí vemos las superficies y los puntos que representan el centro de los paneles que forman parte de la malla bidimensional. El método de cálculo a través de las cuadrículas consiste en discretizar las dos superficies en dos mallas bidimensionales. En Recmin se solicita la definición del objeto de la superficie superior, de la superficie inferior. Se solicita información sobre la discretización de los paneles que forman parte del arreglo bidimensional o el 2D grid. Aquí vemos entonces que la dimensión del panel en X es de 2 metros y la dimensión del panel en Y en 2 metros. Esto se refiere a estas dimensiones. Por supuesto, las dimensiones de las dos mallas que representan las superficies son iguales tanto en X como en Y. También en Recmin solicita la diferencia de cota mínima para poder hacer el cálculo o el aporte volumétrico de ese panel en particular. En este caso se está indicando que es 0.15 metros. Es decir, cuando la diferencia en elevación del centro de los dos paneles en particular supera 15 centímetros o 0,15 metros, tal cual como solicita en la ventana la información, realice el cálculo volumétrico. El aporte de volumen de ese panel en particular es simplemente la dimensión en X multiplicado por la dimensión en Y multiplicado por la diferencia de elevación del panel. Eso se hace para todos los paneles que forman parte de la malla bidimensional. Recmin también permite hacer el cálculo de volumen, bien sea de corte o de relleno, a través del método de las secciones. La formulación general del método de las secciones se indica en la lámina, la cual se puede resumir en el área, bien sea de corte o de relleno, por la distancia. Básicamente consiste en proyectar el área media distancia de separación hacia la parte anterior y posterior de la sección, y corresponde a eso el volumen o el aporte volumétrico de esa sección en particular. De esa manera, Recmin realiza el cálculo de áreas y volúmenes tanto para corte como para relleno. Diseño de la rampa. Para diseñar una rampa en corte o en relleno, en primer lugar hay que diseñar la plantilla. En esta lámina estamos viendo la plantilla de la sección de relleno, donde tiene un ancho de 6 metros y el ángulo promedio o el ángulo del talud es de 60 grados. Esto corresponde a la plantilla para la sección de corte, en donde la base o la rampa tiene un ancho de 6 metros. Vemos 4 metros de alto, 4 metros de ancho, 4 metros de alto, 4 metros de ancho, 4 metros de alto, 4 metros de ancho, 4 metros de alto, 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 4
que el ángulo promedio es de 50 grados, el ángulo del talud es de 85 grados y la berma de 6 metros. Para el cálculo de la berma y los otros elementos que forman parte del diseño, se suministra una hoja electrónica de cálculo cuyo resumen de fórmulas se indica en la lámina. El usuario indica cuál es la altura de banco, cuál es el ángulo alfa promedio del talud, cuál es el ángulo del talud, y la hoja de cálculo aplica las fórmulas para indicar cuál es la berma, la longitud a lo largo del talud, que son la información básica para poder realizar la plantilla de corte. El procedimiento general para poder realizar una rampa y calcular lo que corresponde a la parte de corte y relleno se indica a continuación. En primer lugar, hay que definir el eje de la rampa, luego dibujar una sección tipo de corte, intersectar la superficie de topografía original con la superficie de sección tipo de corte. Eso lo vamos a llamar como topo 2. Generación de sección tipo de relleno y luego la intersección de la superficie topo 2 con la superficie de sección tipo de relleno. Aquí obtenemos la topografía final, que ya incluye el corte y el relleno. Para más detalles, podemos ver, en primera instancia, se define el eje de la rampa, considerando el aspecto de la pendiente. Hay que indicarle a RECMIN cuál es la pendiente promedio de la rampa. En este caso es 10% positivo porque vamos subiendo. El inicio de la rampa se colocó en esta parte de manera de seguir una pendiente del 10%. Hay secciones que corresponden a corte y relleno, pero la primera fase es definir el eje central de la rampa con la pendiente promedio. En segundo lugar, se dibuja la sección tipo de corte, considerando el eje de la rampa y la plantilla de corte. Luego se intersecta la superficie de topografía original con la superficie de sección tipo de corte. Esa topografía que resulta de la intersección de ambas se llama topo 2. Luego se genera la sección tipo de relleno, considerando el eje de la rampa y aplicando la plantilla para relleno. Y finalmente se intersecta la superficie denominada topo 2 con la superficie de sección tipo de relleno. Eso corresponde a la topografía final. Se indica las secciones, bien sea orientación norte-sur, oeste-oeste, y RECMIN hace el cálculo total tanto de corte como de relleno. Donde RECMIN puede indicar la sección que corresponde a la parte de corte a través de T3 y la sección o área que corresponde a la parte de relleno como T3. Es importante que el tema del tamaño de la malla y la diferencia de cota mínima lo define el usuario. Se colocó 0,15 metros como ejemplo, pero depende mucho de la información que se disponga y el nivel de discretización que requiere el usuario. También el cálculo se puede hacer más preciso al aplicar depurar con diagonales. De esta manera hemos visto el procedimiento general para realizar una rampa en corte relleno y el cálculo volumétrico. Muchas gracias por su atención.